Bienvenidos, esta fue una semana muy especial en la sala del Senado y no solo con proyectos de ley, como veremos a continuación. El salario mínimo dio un paso importante en el Senado abriendo la posibilidad a continuar su discusión. Por supuesto también veremos la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, entre otros temas vistos por el Pleno. Aquí comienza este resumen semanal con lo más destacado de la sala del Senado. Comenzaremos dejando constancia que esta semana la sala del Senado dio un paso fundamental para definir el monto del salario mínimo. Claro, porque los senadores aprobaron la insistencia del Ejecutivo, tras el revés en la Cámara que hace unas semanas rechazó la propuesta de 0% de reajuste real. Estamos hablando de cerca de 1.500 pesos, por lo que se está reabriendo la discusión no solo del salario mínimo, actualmente fijado en 320.500 pesos, sino del subsidio único familiar y además las asignaciones familiares. Esto es un trámite habilitante, muy poco común, ha pasado muy pocas veces. Y ese es el sentido de esta discusión, por eso no descartamos tanto tiempo en ir al fondo, sino que la forma, y por eso pedimos que se vote a favor de este veto para poder habilitar que la Cámara de Diputados vuelva a discutir estos tres ítems que son tan importantes para el país. Yo estoy por habilitar porque la otra alternativa, la verdad que no tiene mayor sentido, pero ojalá que encuentren una solución mejor y que haya algo de recuperación de lo que significa que la canasta de alimentos básicos esté aumentando a un ritmo muy superior a lo que aquí se está suponiendo. Ahora sí nos metemos de lleno en la inédita acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso Ocampos, por antecedentes vinculados al llamado caso Ámbar. Se trata de una acusación, según los diputados a cargo, basada en dos capítulos. Uno, por notable abandono de deberes por haber aplicado un criterio torcido a la ley y no haber sido imparcial en la aplicación de la misma. Y dos, la transgresión de tratados internacionales relativos a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, debido a que en 2016, Silvana Donoso, a cargo de la Comisión de Libertad Condicional, liberó a Hugo Bustamante Pérez, quien salió de la cárcel tras cumplir 11 años de la condena por el homicidio de su expareja y de su hijo de 9 años en el año 2005. Dicho sujeto está hoy en prisión preventiva, acusado por el homicidio de Ámbar Cornejo en Villa Alemana. Sin embargo, el hecho de que pasaran 4 años, la responsabilidad compartida, el contexto legal de la época y el rol ausente del Estado fueron determinantes para que los senadores y senadoras, quienes pese a no compartir la decisión puntual, votaran mayoritariamente en contra sobre los cargos a la ministra independiente de la condena al crimen del caso Ámbar. Quedaron a un lado los antecedentes sobre las recomendaciones de Gendarmería de no liberar al reo y las cifras del antes y después del año 2016, donde se liberaban de 100 a 115 pesos promedio por beneficios, mientras que la comisión a cargo de Silvana Donoso liberó en el año 2016 a 1.218 internos. Este es parte precisamente del diálogo y los argumentos entregados por acusadores y defensores, centrándose básicamente en el ítem número 1 de abandono de deberes. Cumpliendo el decreto ley 3.321 y leyendo y considerando los informes de Gendarmería, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí porque el informe psicosocial, por ejemplo, Hugo Bustamante decía que era un psicópata y que no podía salir en libertad, que iba a exponer a una sociedad. Y así fue. Presidente, el año 2016 se liberaron un total de 1.128 internos, que correspondió al 25% del total de la población penal de la región de Valparaíso. Nunca en la historia se habían liberado tantos internos como ese año en la región de Valparaíso. Se omitieron de forma deliberada y consciente la totalidad de los informes negativos, la totalidad. En cuanto que el artículo 25, inciso final del reglamento de libertad condicional, vigente hasta la semana pasada, expresamente decía que solo debe fundamentarse el rechazo a la libertad condicional, solamente el rechazo. Y todas las comisiones así lo hacían, señora presidenta. Eso está acreditado. Tendríamos que acusar constitucionalmente a todos los presidentes de todas las comisiones de libertad a lo largo de Chile por eso entonces. Sin embargo, en el 2019 se cambió el decreto ley 321, estableciendo que todas las decisiones tenían que fundamentarse. Si no hubiera muerto Ámbar, la decisión habría sido tomada, la misma que se reclama, y no se habría deducido acusación constitucional. Entonces se hace por un hecho que ocurre con posterioridad. ¿Cómo va a responder la comisión y particularmente uno de los miembros por un hecho que en ese minuto no existía?
Luego de una maratónica jornada el miércoles 23 de septiembre y las últimas argumentaciones durante la mañana del jueves 24, la sala finalmente rechazó ambos capítulos acusatorios, el de notable abandono de deberes por 29 votos en contra, 8 a favor y 3 abstenciones, y el de transgresión de tratados internacionales por 34 votos en contra, 1 a favor, 5 abstenciones, cerrándose así este libelo levantado desde la Cámara de Diputados. ¿Cuándo ejerce esta facultad la Cámara de Diputados? Cuando uno de los beneficiados por aquella decisión colectiva de libertad condicional produce el asesinato cruel y repudiable de Ámbar que todos hemos conocido. Esto significa entonces que el notable abandono de deberes no se basta a sí mismo cuando ocurre, sino que tiene que esperar un hecho futuro e incierto para ver si se constituye en notable abandono de deberes. Podemos sostener que el otorgamiento de la libertad condicional es una actuación de carácter administrativa, respecto de la cual la ley vigente a la época no contemplaba propiamente tal un procedimiento adversarial, y como consecuencia de ello no existían recursos en contra del decreto ley referido, frente a la resolución que acogiera o rechazara una solicitud de libertad condicional. Con convicción, digo que creo que la decisión de la ministra Donoso y de la Comisión de otorgar la libertad condicional a Hugo Bustamante Pérez fue una muy mala decisión que no comparto. Pero de la misma forma, debo señalar que su interpretación al decreto ley 321 para otorgarla se ajustó a los pobres requisitos que a esa fecha la ley exigía. ¿Fue esto simplemente un error o fue un actuar consciente y deliberado? Es difícil saberlo. Y la verdad que no tenemos antecedentes y sería muy grave prejuzgarlo. Pero lo que sí es grave es lo que plantean las relatoras sobre este caso y confirma que existió un cambio de criterio a lo que ocurría anteriormente. Y antes de irnos, dar cuenta de una medida que puede aludirlo directamente, porque el Senado envió a la Cámara el proyecto que extiende la vigencia en cuanto a las cédulas de identidad vencidas desde el 1 de octubre del año 2019 y hasta el 31 de diciembre del año 2021, aunque solo para elecciones y plebiscitos. Las movilizaciones sociales, sumado a los trastornos cotidianos por la pandemia, dieron pie para un apoyo unánime a esta iniciativa de ley. Con esta dificultad y con las imposibilidades, muchos de ellos, además por la alta dispersión de algunos sectores rurales y zonas extremas muy grandes, de la imposibilidad de poder acceder, por todos los efectos que conocemos con el tema de la pandemia, a la movilidad y además incluso evitar riesgos eventuales de las propias comunidades. Este proyecto se hace parte, dentro de su sencillez, de un hecho que evidentemente amerita ser considerado. Esta semana no solo nos dejó materias como estas a destacar en el Pleno, algunas otras han sido consignadas en la parte inferior de su pantalla, por ejemplo con el paso a ley de las nuevas normas para la segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales. Más información en las redes y plataformas del Senado y sus consultas. Remítanse al correo tvsenado@senado.cl. Nosotros, como siempre, agradecemos su compañía, le invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.